Muchachos, tacitas para arriba. Estoy con tecito porque si no luego me regañan que no, que ya estoy tomando mucho café. No, muchachos, ahora es tecito. Y es que esta vez, muchachos, la clase express va a estar buenísima. ¿Sabes por qué? Porque vamos a ver la parte de el dichoso, muchachos, de el dichoso, la monetización en Facebook. Y es que les puse un carrusel, ¿verdad? Un carrusel donde ustedes me dijeron, necesitamos la clase express porque si no, no le vamos a entender. Así es que en esta clase express, rapidito te voy a decir en dónde vas a buscar exactamente si tú ya sabes, ya puedes monetizar por Facebook. Lo que tienes que revisar son tus semáforos, y es que los semáforos de Facebook son lo más importante que tú tienes, pues para saber si es derecha o si es izquierda y si ya vas a poder hacer dinerito con Facebook. A pesar de que yo sé que muchos de ustedes no les encanta la idea de Facebook y no es algo que les llame mucho la atención, quiero decirte que no te puedes perder este tipo de herramientas, porque qué tal que ya lo tienes, o qué tal que no te está pidiendo tantas cosas y puedes empezar a hacer un dinerito. Mira, a mí algo que siempre me ha pasado es que les hablo de la monetización de Facebook, de cómo puedes hacer tu dinero, y entonces de repente como que no lo creen mucho, pero cuando lo van haciendo, y sobre todo clientes míos, dicen, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a intentar, y ¡voilá! Resulta, muchachos, que empiezan a recibir sus cheques de Facebook de $200, de $400, y entonces sí, bebé, cuando llegan los verdes, que aquí los tengo, cuando llega el billete, entonces dicen, espérate, ¿cómo dijiste que lo podemos hacer? ¿Cuál es la estrategia? Así que bueno, no quiero que a ti te pase que por no saber, muchachos, pues ni siquiera lo intentaste. Eso es lo que a mí no me gustaría, porque ustedes ya saben que el que se queda con información se le pudre el corazón, y como a mí no se me va a pudrir nada, muchachos, por eso vamos a tomar tecito y vamos a empezar esta clase express. Lo primero que tienes que saber es que hay más de 7 maneras de ganar en Facebook dinero. Pero ¿cómo es que yo lo voy a hacer? Bueno, te voy a dar una que es solamente por invitación, y es que la invitación son las dichosas estrellas. No sé si a ti te ha pasado que cuando ves a alguien en un live en Facebook, te deja comprar unas estrellas, así como aquí tú me puedes comprar insignias, ¿verdad? Si tú le das clic por acá que dice comprar insignias, tú le das clic y me vas a comprar como unos corazoncitos, te van a costar $1.99, $4.99 si quieres comprar 3. Bueno, pues esto mismo está en Facebook y son las dichosas estrellas, ¿ok? Por eso te lo puse en el post aquí en el primero, que son las estrellas. Esto tú lo vas a poder hacer, pero solamente por invitación. ¿Y a dónde me llega la invitación? En esta clase express te lo voy a explicar paso a pasito como siempre. Pero lo primero que necesito que entiendas es que las estrellas simplemente van a ser por invitación. Número 2, la segunda forma de poder monetizar por Facebook, y que es la que yo empujo mucho con mis clientes, muchachos, es la parte de los anuncios en los videos. ¿Qué significa esto? Que cuando tú es como en YouTube, que tú estás haciendo un videíto y ¡pac!, de repente sale un comercial. Eso, muchachos, es una de las más populares y es donde la verdad hacemos más billete en Facebook. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que saber? Tienes que saber que hay dos maneras, dos tipos de páginas. Una es que les va a pedir los 10,000 seguidores y otra que les va a pedir los 1,000 seguidores. ¿Cómo saber qué es exactamente lo que a mí me está pidiendo el sistema? Bueno, lo vas a saber en este momento, y lo único que tienes que hacer es entrar en tu Creator Studio. Así es que vamos, muchachos, a lo que vinimos, porque ustedes saben que menos bla 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 y vamos a darle más, ¿ok? Entonces yo me voy a meter al Creator Studio y voy a voltear la cámara, muchachos, para que ustedes puedan ver paso a paso. ¿Están listos? Vayan mandando sus mensajes, que yo ahorita voy a leer sus comentarios. No crean que los estoy ignorando, aquí los estoy viendo a todos entrar, ¿ok? Así es que vamos a voltear la cámara y entonces vamos a comenzar. Ok, vámonos para acá. ¿Qué sucede? Lo que tú vas a hacer, yo estoy aquí en una página, y lo que vas a hacer es entrar a tu Creator Studio. Una vez que tú entras en Creator Studio, necesito que vayas a la parte de monetización, ¿ok?
En la parte de monetización le vas a dar clic aquí en el resumen. Y cuando tú le vas a dar clic en el resumen te tiene que salir así. Normalmente todos ustedes deben estar con un estado en verde. Si estás en un estado amarillo o un estado rojo, ahí la cosa se nos pone peluda. ¿Por qué? Porque quiere decir que tienes alguna falla en el sistema. Pero bueno, eso lo podemos ver en otra clase express si tú quieres, cómo pasar del amarillo o del rojo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Bueno, tú le vas a dar clic aquí en ver elegibilidad de la página. Y una vez que tú entras aquí, te va a abrir esta parte. ¿Qué significa esta parte? Esta parte significa que tú vas a saber para qué Facebook te está permitiendo monetizar o hacer billete. Y aquí, muchachos, estos son para que los configures. Aquí ya te va a decir que tienes acceso a esto. Pero realmente esto no es lo que te importa tanto. A ti lo que te importa es darle clic aquí abajo, que son las otras de monetización, muchachos. ¿Cuáles? Si tú le das clic a esta de aquí, aquí es lo que nos interesa. Estos son realmente las cosas importantes para monetizar en Facebook y donde realmente puedes sacar mucho más. ¿Qué, muchachos? Billete, bebé, billete, eso es lo que queremos. Entonces, cuando vamos a los anuncios sin stream, lo que yo quiero que veas son los requisitos. Así que dale clic aquí, le vas a dar clic aquí y va a aparecer nuestro semáforo, el semáforo del que tanto hemos hablado, ¿cierto? Bueno, fíjate bien cómo a esta página le están pidiendo los 10,000 seguidores, muchachos. Pero hay páginas a las que solamente les están pidiendo 1,000 seguidores. Por eso es tan importante que tú veas qué te está pidiendo a ti el sistema. Otra de las cosas que te va a pedir son los minutos aptos para reproducir. En este caso, muchachos, nos van a estar pidiendo los 600,000 minutos de watch time. Yo te voy a explicar ahorita qué significa esto, ¿ok? No te me asustes. Pero vas a tener 60 días. Ahorita te voy a decir cómo el sistema va a saber que tú empezaste en los 60 días. Después, muchachos, vas a tener que tener videos activos. ¿Qué significa, muchachos? Que tienes que tener por lo menos 5 videos a petición que estén publicados en vivo en tu página. Eso pues la verdad es que no es tan difícil. Después vamos a tener la suscripción de fans, que te lo voy a explicar ahorita. Las estrellas, que ya te las expliqué, que te dije que es por qué. Por invitación, ¿viste? Y después, muchachos, vas a poder estar con anuncios también en vivo. Esto de aquí tiene mucho más requisitos y también solamente es para ciertas páginas. Si te das cuenta en esta página, pues nos va a pedir los 10,000 seguidores, muchachos, y también nos va a pedir otros 600,000 minutos de watch time, pero que haya sido transmitido en contenido interesante o por lo menos en contenido en vivo. ¿Ven por qué es tan importante que ustedes estén en la parte de en vivo? Porque realmente, muchachos, eso hace toda la diferencia. Toda la diferencia. Entonces, voy a voltear por acá porque para mí es muy importante que ustedes entiendan, muchachos, todo cómo va a funcionar estos... Ay, déjenme acomodarlo aquí. Aquí el tripié. Ok. Necesito que entiendan cómo es que están funcionando este tipo de semáforos y cómo es que tú vas a llegar a eso, porque muchas veces me dicen, no, ya es que voy a estar llegando a los 10,000 seguidores. No, mi amor, eso me es muy imposible y realmente no es imposible. Ustedes lo pueden hacer, pero tienen que llevar una estrategia y tienen que tener mucha paciencia. Normalmente se consiguen los 10,000 seguidores, muchachos, entre 6 y 8 meses. Y yo sé que para ti vas a decir, oh no, pero de aquí a qué 6, 8 meses. Pero si no empiezas, pues nunca lo vas a hacer. Personas que se deciden, por ejemplo, vamos a pensar que ahorita ya se deciden para poder llenar estos semáforos, pues calcúlale, si estamos en octubre, va a ser noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, por ahí de julio, entonces ya vas a estar llenando, ay Dios, se me cae, ya vas a estar llenando todos los semáforos y no me parece tan descabellado porque vas a poder llenar estos semáforos, muchachos, de una manera mucho más fácil. Ahora, ¿cómo es que se mide el watch time? Los 60,000 minutos de watch time. Mira, si yo fuera tú, de verdad te lo digo, si yo fuera tú, yo me pondría a hacer toda la parte de videos, pero
semanales, o sea, no pares, porque a veces hay personas que dicen, no, pues yo voy a poner solamente un video a la semana. Mi amor, ¿cuándo vamos a llegar a los 600,000 minutos de watch time? Significa, muchachos, que un video que tú vas a colocar, pues va a ir acumulando miles de vistas. Entonces a lo mejor un videito lo ven 1,000 personas, otro lo ven otros 1,000 personas, y así, muchachos. Entonces tenemos que juntar los 600,000. Pero ¿cómo sabe el sistema que tú ya estás en esta recta final? Bueno, pues como lo vas a ver es que tú vas a empezar a hacer este posting muy regular, y a lo que me refiero es que vas a estar todo el tiempo posting. Todos los días tú vas a estar haciendo tu contenido y vas a estar colocándolo. Entonces, de esa manera, estos semáforos, muchachos, estos semáforos se van a empezar a mover solitos, estos de aquí. Si acabas de llegar a la clase express, no se preocupen que lo vamos a dejar. Espero que la IGTV no me quite otra vez el audio. Y si me lo quita, muchachos, pues ya saben que ya le encontramos el defectito. Lo descargamos, lo editamos y lo volvemos a subir. Así es que no se vayan a preocupar, porque si lo ven que no tiene audio y entonces me llenan la bandeja de entrada y me dicen, ¡ya no se escuchó! Ya lo sé, muchachos, tiene un bug el Instagram. No sé si a ti te esté pasando, pero bueno. El punto es que estamos hablando de Facebook. Ya les enseñé cómo revisar sus semáforos. Me encantaría que ustedes me mandaran screenshots de sus semáforos. Pueden mandármelo por DM para que nosotros veamos cuánta gente ya a lo mejor está cerca. A lo mejor a ti te está pidiendo solamente 1,000 seguidores, Junior, y ni siquiera te has dado cuenta. En esta clase express ya te enseñé dónde entrar, dónde picarle, dónde ver exactamente cómo es que vas a saber si ya te deja monetizar el fabuloso Facebook. Y no te me vayas a desesperar porque digas, no, pues a mí no, a mí todavía me falta mucho. Pues yo también empecé así, a mí también me faltaba muchísimo, muchachos, pero no por eso pues te vas a desesperar. Necesitas comenzar, necesitas comenzar. Necesitas comenzar a hacer tus videitos, y recuerda, sí tienen que ser a fuerzas, muchachos. Y voy a traer aquí a mi super ayudante, que no lo encuentro, ¿dónde está? Mi super ayudante, que tiene que ser que de 3 minutos. Tú vas a tener que hacer todos tus videos de Facebook de 3 minutos, porque los videos de menos de 3 minutos ahorita no se están monetizando. Puede ser que en otro momento pues se moneticen, pero el de hoy no. Entonces, para que tú también puedas tener mucho más minutos de watch time, que ya viste que tenemos que tener 600,000 en 60 días. O sea, en 60 días te vas a poner como una productora de video, muchachos, a hacer videos. ¿Para que estos semáforos se transformen, muchachos? Esos semáforos se tienen que transformar y tienen que pasar de rojos, pasan a amarillos, bueno, ámbar, y de ámbar pasan a verdes. Y un día, muchachos, ustedes están tan tranquilos revisando sus videos o en Creator Studio y de repente ¡pum!, les sale el billetito verde y te dice felicidades, ya puedes monetizar. Y entonces, muchachos, en menos de lo que canta un gallo, de verdad se los digo porque lo he visto con mis clientes. De repente me dicen, ya me llegó mi pago de Facebook, me llegaron 200. Normalmente empiezan bien bajitos, y cuando te digo bien bajitos, es bien bajitos. Mi primer cheque de Facebook, muchachos, fue por 55 centavos de dólar. ¡Qué maravilla!, ¿no? Pues obviamente, pero si yo hubiera desistido, muchachos, pues ni siquiera estaría yo aquí. Me hubiera dicho, ¿qué? 55 pedorros centavos de dólar. ¡Bleh! Pero no es así, porque esos 55 después se convirtieron en cientos, y de cientos pasamos a miles. Entonces, mi amor, creo que la matemática nos ayudó, ¿cierto? Nos ayudó. Lo que yo quiero que tú entiendas es que en Facebook, cuando cambia este bendito semáforo, que ya les enseñé cómo lo pueden hacer, es simplemente que entren a su Creator Studio, y cuando estén dentro de Creator Studio vayan a la parte de monetización y entonces vean en qué estado está su semáforo, cómo es que está pintando ese semáforo. Está en verde, está en ámbar, está en rojo tal vez. La mayoría de ustedes a lo mejor en este momento están a la mitad y ni siquiera lo saben. Así que muchos de ustedes, muchachos, pueden empezar a monetizar. Mira, ahí está mi Cari.
que dice nuestra, gracias a Jazz monetizamos, gracias a sus asesorías, muchas gracias mi flaca. Y es que fue impresionante cuando Cari se dio cuenta que ya estaban monetizando, cuando le salió el billetito verde, y creo que todo el mundo gritamos porque fue exactamente en el bootcamp de Cancún cuando sucedió. Así es que imagínate, cuando tú empiezas a ver que ya te van a pagar por tus videos, la sensación es increíble, muchachos. Ustedes pueden hacerlo. Es que todos estamos allá adentro, todas las páginas. Claro, hay páginas que te van a pedir, como ya lo vimos ahorita, te van a pedir 10,000 seguidores. Pero entonces está súper fácil. ¿Por qué? Porque el sistema mismo te está diciendo qué es lo que necesitas para poder entrar a la monetización. ¿Y qué es? Bueno, si necesito 10,000 seguidores, ¿cuál va a ser la estrategia que voy a hacer para yo juntar 10,000 seguidores? Voy a hacer en vivos, voy a hacer videos, voy a hacer colaboraciones. ¿Qué le voy a dar a la gente para que venga? Muchos de ustedes tienen audiencias grandes en Instagram. Entonces, cuando tienes una audiencia grande en Instagram y muy pequeñita en Facebook, ¿qué es lo que debemos hacer? Una estrategia para poder traer a toda esta gente de Instagram y traerla a mi Facebook. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Atráelos, diles, en Facebook voy a hacer tal cosa, en Facebook voy a postear tal cosa, en Facebook te voy a regalar tal cosa. Tienes que poder hacer que eso, muchachos, jale a esa audiencia de Instagram, y nunca estar poniendo lo mismo de Instagram en Facebook, porque tú solito estás matando tus audiencias, y eso es lo peor que podrías hacer. Entonces, si tú quieres monetizar, muchachos, por medio de Facebook, lo único que yo te digo es revisa esta parte, muchachos, que tenemos de cómo poder hacer el semáforo. ¿Cuánto tiempo me va a permitir? Me va a permitir hacerlo por 60 días. Perfecto. Pero eso sí, pon mucha atención a lo que te voy a decir. Si el sistema te está pidiendo 10,000 seguidores, no vayas a creer que tienes 60 días para juntar los 10,000 seguidores. No, significa que tienes que llegar a tu ritmo a los 10,000 seguidores. Llámese en 8 meses, llámese en un año, si tú lo quieres hacer. Facebook es duro, muchachos, no es tan fácil de conquistar, pero yo sí te digo que al momento de que tú le empiezas a meter contenido de verdad de valor, entonces el sistema te abre los alcances y te ayuda a que puedas tener mucho más gente. Entonces, primero revisa tu semáforo, que ya lo viste aquí. 2, ya que tienes el semáforo y dices, bueno, yo no tengo los 10,000 seguidores, pero a lo mejor tengo 3,000 seguidores. Ok, vas a marcar una línea del tiempo y tú vas a decir, ¿cuántos seguidores necesito subir mensualmente para poder llegar a estos 10,000 seguidores? Ah, bueno, pues voy a necesitar de repente meter 2,000 seguidores al mes. Es duro, sí, durísimo. Así que espero que puedas estirar más el tiempo, porque normalmente vas a poder subir entre 300 y 500 por mes. Y eso que vas a meterle durísimo al contenido, mi amor, durísimo. Y a lo mejor hasta te traes tu audiencia de Instagram hacia Facebook. Esta parte, muchachos, es la más difícil de los seguidores, pero ya después de eso, mi amor, tú te me vas a ir como la mantequilla, bebé, como la mantequilla, porque ya no va a ser tan difícil juntar los 60,000 minutos de watch time que vamos a tener que tener. ¿Para qué? Para el cash, muchachos, para la monetización. Mi Ale dice, live miércoles. El miércoles no puedo, flaco, te dije que mañana. Mañana puedo porque el miércoles tengo un evento y no puedo. Mándame un mensaje, muchachos, porque quiero un live con Ale, que ustedes no saben qué tipo, que nos va a dar todos los tips para llegar a donde nosotros queremos. Es un tipazo, es un coach de 10, muchachos. Así es que yo espero que puedas mañana, porque si no, no voy a poder, flaco. O el viernes también podría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya te expliqué y lo vimos en los posts, muchachos. Lo vimos en los posts de que las estrellas son solo por invitación, ¿ok? Solo por invitación. Pero también existe otra manerita de que tú vas a poder monetizar por Facebook. ¿Y cuál es esta, muchachos? La de los suscriptores, muchachos. La de los suscriptores. Y es que esta, y yo te lo voy a poner aquí, la suscripción de fans. Aquí te lo voy a poner. Así la vas a encontrar en el Creator Studio, ¿ok?
dice suscripción de fans. Ahí la vas a encontrar, muchachos. ¿Y qué significa esto? Eso significa, fíjate bien porque es delicadísimo si a ti te llega en Facebook y tú te emocionas todo y dices, ya voy a poder monetizar con suscripción de fans. Cuidadito, muchachos, porque yo tuve una súper experiencia con esto y te lo voy a compartir porque no quisiera que te pasara a ti. ¿Qué sucedió? Mi primera academia estuvo allá adentro en la suscripción de fans, donde tú puedes poner un precio que va desde los $9.99 hasta los $19.99 para que la gente pueda suscribirse mensualmente y entonces tú vas dando contenido especial. A lo mejor tú eres un repostero y quieres estar dando recetas maravillosas y entonces quieres que la gente pues se suscriba y tú vas teniendo una mensualidad. No digo que esté mal, pero yo te voy a decir algo, el sistema todavía no está bien hecho. ¿Por qué? Porque lo que a mí me pasó con la academia es que me entraban 100 personas y el sistema, canijillo desde chiquillo, solamente me registraba 45, 47. ¿Qué? Ajá. ¿Dónde quedaron las demás personas? ¿Y cómo es que yo sabía que entraban 100 personas? Porque, muchachos, era muy obvio para nosotros cuando veíamos a todos los alumnos entrar, y de repente yo veía los registros y yo decía, espérate, o sea, aquí algo está mal. Entonces, la suscripción de fans todavía no está como yo diría que debería de estar. Por eso es que yo retiro la academia de Facebook, muchachos, porque casi que yo estaba trabajando para ellos, cuando se suponía que yo debería de tener a lo mejor los 700, 800 alumnos. Resulta que me registraba 500 y entonces ¿en dónde están los demás? Ahora haz tus cálculos porque la academia estaba en $9.99, mi amor, y si me estaban quitando 300 alumnos, pues 3 por 10, muchachos, ¿serán qué? ¿Cuánto al mes? ¿Ves? Entonces realmente no me estaba redituando y yo estaba trabajando para ellos. Aunque nosotros entramos con los de soporte, pues miren, muchachos, se echaron mantequilla y se quedaron así como el Minion, igualito, con el ojo de... No, pues no sé, no, pues no sabemos. Yo dije, pues no sabes, bueno, chao pescado, yo me voy y me retiro. Así es que la suscripción de fans es muy importante que tú tengas cuidado con ella. Entonces, yo te lo estoy diciendo porque esa fue mi experiencia. Puede ser que contigo sea diferente, puede ser que ya lo arreglaron, puede ser, pero luego no vais a decir que yo no te lo avisé, porque el que se queda con información se le pudre el corazón. Y yo no quiero que a mí se me pudra. Así es que yo te lo estoy pasando. No lo volvería a hacer en Facebook porque yo vi que no están listos para para este tipo de cosas. Ahora, otra de las cosas que te quiero decir es que una vez que tú revises tus semáforos, ¿verdad? Y voy de nuevo al semáforo más importante que tenemos, ¿ok? Voy al semáforo de los anuncios in stream, que se le dice a petición, pero no quiero que te asustes con esto de la petición. Tú haz de cuenta que no dice petición, tú haz de cuenta que nada más dice los videos, los anuncios at stream. Es este que está aquí, ¿ok? Este es el que a ti te interesa, ese es el que aquí a ti te va a dar dinerito. Estos son los anuncios. Entonces, una vez que tú entras a tu Creator Studio, entras al resumen y vas a ver aquí tus semaforitos. Entonces, en estos semáforos, todos se tienen que pintar de verde, bebé. Todos, absolutamente todos. Y una vez que tú tienes ya los semáforos en verde, entonces llega la hora de la estrategia. ¿Y la hora de la estrategia cuál es? No, pues me voy a poner a hacer videos como el loco. Y entonces sí, mi amor, me voy a hinchar de billetes. No, no es así. Ojalá fuera así, muchachos. Pero aquí, gracias, mi amor. Gracias, Beatriz, por el badge. Thank you. Pero aquí, muchachos, lo que entra es que tú tienes que revisar el dichoso CPM. Hijo, ¿qué es eso? El CPM, muchachos, es lo que a ti te va a pagar Facebook por cada 1000 vistas. Por cada 1000 vistas, ¿cuánto es lo que me va a dar? Porque si tú te pones a hacer contenido como si no hubiera mañana, lo único que va a suceder es que vas a poner videos que te van a dar nada, centavos, muchachos. Literalmente te van a dar centavos. Y eso no te conviene. Aquí es donde entro yo con mis clientes y lo que yo hago es revisar cuánto me
están dando de CPM, me meto durísimo en las estadísticas a ver en dónde están las retenciones y de esa manera logro que hagan mucho dinero. El cliente que más hace dinero son $10,000 mensuales, muchachos. Una cosa, una maravilla, ¿sí o no, muchachos? Y no significa que está haciendo videos todo el tiempo, o sea, sí los está haciendo, pero le tenemos que pegar exactamente a los temas, al CPM que más está pagando. Por ejemplo, a veces Facebook, a todas las categorías, si tú eres de esta categoría, abre muy bien tus orejitas, porque esto te va a gustar. Si tú te dedicas a la salud, cualquier tipo de salud, cualquier tipo de los fitness, a lo mejor haces cosas de, no sé, de salud, haces cosas para bienestar familiar, que para que bajes de peso, cosas así. Ay, bebé, ellos sí que tienen buen CPM. Yo he visto CPMs hasta de $20, muchachos, y eso es muy válido porque por cada 1,000 te van a estar dando $20, nada malo, ¿cierto? Nada malos. Entonces los CPMs, muchachos, son muy, muy importantes que tú los revises una vez que ya viste que empiezas a monetizar. Entonces, no te quiero hacer bolas, no quiero revolverte. Creo que la clase express fue exageradamente, ¿verdad? Muy detallada. Si acabas de llegar, ya voy a dejar esta clase express colgada en IGTV. Si no la ves hoy, la verás mañana, porque ya vieron que a veces se está pasando sin audio, pero eso es porque el sistema tiene un bug. Y ese bug, hagan de cuenta que es como un gusanito que cuando lo estás pasando, él hace y se lo come. Entonces, lo que tú tienes que hacer, si a ustedes les está pasando, es lo siguiente. Una vez que tú termines tu live, descarga tu video en tu teléfono. No puedes no hacerlo, lo tienes que descargar en tu video, en tu teléfono. Después lo pasas a IGTV y si el IGTV no se escucha, muchachos, entonces quítalo y entonces lo que vas a hacer es pasarlo. Gracias, mi amor, de León. ¿Cómo estás por mis 2 baches? Gracias, mi amor. Entonces lo que tú vas a hacer es pasarlo a tu computadora y lo vas a editar. Le vas a editar un poquito al final y un poquito al principio, segunditos nada más, para que el sistema lo pueda ver como si fuera un nuevo video y lo identifique y ese gusanito, ese bug ya no esté ahí. Otra de las cosas que puedes hacer y que seguramente te va a pasar es que en algunos casos, cuando tú lo descargas en tu teléfono, se va a descargar en terminación .mov. .mov. Si está en .mov, lo tienes que pasar a MP4, ¿ok? Porque si no, no va a subir en el IGTV. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Listo. Lo descargo primero en mi teléfono, después lo mando como IGTV. Si no se escucha el IGTV, quítalo de ahí, pásalo a tu computadora, edítale el principio y el final, súbelo y que sea en MP4. Espero que haya quedado claro, muchachos, porque eso es lo que nosotros estamos haciendo con mis IGTV, que a veces no quieren jalar y que yo no entiendo. Así es que espero que les haya gustado la clase express, muchachos. Como siempre, nos vamos al punto, bebé, al punto. Tacitas para arriba. Y quiero decirles que el post de mañana va a estar tremendo, porque te voy a enseñar lo que debes de hacer con tus cuentas de Instagram, de Facebook, si es que en algún momento falleces. Yo sé que se escucha fuerte, muchachos, pero pues hoy más que nunca tenemos que estar preparados, ¿cierto? Así es que espérate al carrusel de mañana y haré una clase express mañana en la noche también de cómo preparar nuestras redes sociales si es que en algún momento fallecemos, porque hay muchos muertos en redes sociales, muchachos, por no hacer ciertas cosas, que no va a ser nada difícil y creo que es muy importante que tú lo hagas. Así es que tacitas para arriba, muchachos, y como siempre, de verdad que yo quisiera que todos ustedes monetizaran un día. Así es que vámonos, muchachos, tacitas para arriba.